Vale. Bueno. Si os parece bien, quito mi imagen porque en la grabación del último día ocupa mucho espacio en la pantalla y luego cuando os ponéis a ver, pues prácticamente me estáis viendo a mí y no veis mucho el contenido. Entonces, si no os parece bien, lo desactivo para que no se vea, ¿vale? Vale. Entonces, Vale. dime. Ya digo que sí. ¿Vale? Bueno, entonces, mirad, os he subido, el último día lo que estuvimos viendo fue una pequeña introducción pues, para situar un poco la asignatura, ver lo que era la programación y ya os he subido bastante contenido en el RA1. Ya os recuerdo que la forma de trabajar, que no me gusta, pero bueno, la que hay, es por resultados de aprendizaje en lugar de por temas, pero bueno, cada aprendizaje se vincula con una serie de temas. Tenéis la documentación que nos proporciona el Ministerio, pero nosotros pues siempre solemos colocar nuestro propio material pues también para completar un poco todo eso, ¿no? Tenéis el tema 1 que lo estuvimos viendo el otro día, el tema 2 y una serie de PDFs de material diverso que lo iremos viendo a lo largo de la semana. Vale. Os he colocado también varios vídeos de años anteriores, porque ya llevo bastante tiempo dando la asignatura. El tema 1 tiene 2 partes y el tema 2 también que tiene 2 partes, ¿vale? Entonces, el tema 1 lo estuvimos viendo el otro día, ya lo dejamos finiquitado, era un poquito de culturilla general, no le vamos a dar mayor tiempo. El tema 2, el último día lo que hicimos fue básicamente enseñaros, lo que hice fue enseñaros también cómo se manejaba el entorno de trabajo, el IDE. Juan Pedro, perdona, que no se está viendo la pantalla, si estás compartiendo algo. No, vale, lleva razón, que os he... Un momento, aquí. Vale. Entonces, lo que estaba diciendo es que os he subido aquí el material que yo utilizo en clase normalmente, lo iremos viendo a lo largo de las semanas. Aquí tenéis los enlaces a los vídeos, el tema 1 y el tema 2. Son vídeos hechos años atrás, pues yo ya llevo tiempo dándolo, pero vamos, que cambia un poco el entorno, porque a lo mejor aquí la versión del IDE, pues a lo mejor es la 20, la que yo he instalado, y a lo mejor anteriormente era la 12 o la 15, pero bueno, eso vale. El último día estuvimos viendo un poco, os estuve enseñando un poquito cómo se funcionaba en el entorno de trabajo, en el IDE, en el NetBeans, y creamos nuestro primer programa. Todo eso también viene explicado aquí en el vídeo, lo tenéis disponible, no hay ningún problema. Y hoy nos vamos a centrar, lo que voy a explicar es lo que aparece en este vídeo, que es básicamente pues crearnos nuestros primeros programas para entender un poco lo que son los conceptos de la programación, ¿vale? Entonces, os encargué una tarea que básicamente es lo que aparece aquí en el ejemplo 1, que la tenéis aquí debajo, en la tarea 1, básicamente es hacer la instalación, descargar el software que estamos empleando, el JDK y el NetBeans, instalarlo y crear un primer programa y mandármelo, ¿de acuerdo? Entonces, algunos ya me lo habéis subido, en concreto hay 29 esta tarde, ya me lo habéis subido, ¿de acuerdo? Recordad que tenéis de plazo para hacerlo hasta el domingo día 5, ¿de acuerdo? O sea que no se os pase, por así decirlo, pues ya digo, yo no soy muy quisquilloso, pero las fechas sí que me gusta cumplirlas, entonces no acepto tareas. Una pregunta, ¿Vale? Juan Pedro, en la tarea esa hay que mandar lo que es el resultado de lo que es el código del proyecto Mundo y luego algo más. Pues mira, algunos que quería comentarlo, porque algunos me lo habéis subido, que me lo voy a tragar, pero vamos, que... Entonces dice, primero, tenéis que colocar el proyecto entero. O sea, me lo tenéis que comprimir el proyecto, porque el proyecto ya sabéis que son una serie de carpetas, ¿no? Pues lo comprimís en un zip, por ejemplo, y lo subís. Y luego también lo que dije es que también me subierais pues unas capturas de pantalla, pues, digamos que explicando un poco, para que se viera un poco lo que hace, ¿no? O sea, el código por un lado y el resultado, ¿vale? Entonces, algunos me lo habéis subido, que está bien, pero me lo habéis subido con un formato, no sé si lo puse aquí, que no es PDF, entonces me habéis hecho pues un PMP o un PNG y cosas por el estilo. Entonces, de aquí en adelante, cuando os pida un pantallazo, capturarlo con PDF, porque a la hora de corregir, en el visor que a mí me aparece, los PDF me los visualiza directamente, sin embargo, el otro tengo que convertirlo, entonces es un follón, ¿vale? Pero bueno, esta vez pues lo pasamos, no pasamos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ahí tenéis la primera tarea, que ya os digo, tenéis de plazo hasta el domingo, ¿vale? Os he subido ya la segunda tarea, pero bueno, lo haremos más adelante. Una cosa, mirar, podéis tomar la palabra cuando queráis, no hace falta que pido Vale,
Era por no cortarte. Referente a lo de las capturas de pantalla, que yo te he enviado una captura de pantalla pues en el formato que me saldría, PNG supongo. No pasa nada. Te quería preguntar, ¿es posible que se pueda editar, verdad? O sea, ¿puedo volver a modificar el envío y enviarte? No hace falta, o sea, ya la admito como buena, no pasa nada. Ah, ¿vale? Vale, gracias. Pero ya en las próximas sí que lo especificaré ya con más detalle para que lo subáis, ¿vale? Bueno, entonces, eso lo damos por, digamos, por finiquitado. Vamos a lo siguiente. Entonces, supongo ya que habéis instalado, la mayoría tenéis instalado el software, con lo cual ya podemos empezar a funcionar, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a empezar a ver los primeros programas, vamos a ver un poco lo que es la programación, el concepto de variable, tipo de dato, algoritmo, el lenguaje de programación, y lo vamos a ver con un ejemplo en concreto. Entonces, aquí os he subido un PDF que se llama ejemplo 2, pseudocódigo, donde vamos a ver ya en situ de qué va la programación. Entonces, vamos a abrirlo. Lo tenéis también aquí en el vídeo, como estoy diciendo, porque la explicación que voy a hacer es prácticamente lo mismo. Entonces, mirad, vamos a abrir también el tema 2 para... ¿Vale? Entonces, lo que voy a explicar, lo que vamos a ver durante los 2-3 días siguientes va a ser el contenido del tema 2. Entonces, en el tema 2 vamos a conocer pues, conceptos que son básicos e imprescindibles en el mundo de la programación. Dijimos que la programación es la forma que tenemos de indicarle a una máquina que realice una tarea, ¿vale? Esa tarea en la jerga se le llama algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos que describen un proceso computacional, ¿vale? Entonces, en este ejemplo que tenéis aquí abierto, vamos a utilizar una cosa muy socorrida, que es las fórmulas matemáticas a la hora de entender la programación. De aquí a final de curso se puede utilizar otros conceptos, pero las matemáticas, digamos que se adaptan muy bien a nuestra forma de trabajar porque los números es lo más fácil de usar, por así decirlo. Podríamos trabajar con texto, de hecho trabajaremos con texto, con audio, con vídeo, tal, pero lo más sencillo para entender la programación siempre son las matemáticas. Entonces aquí, en este ejemplo, vamos a ver cómo podríamos desarrollar una pequeña aplicación pues a través de un enunciado. Entonces, el enunciado lo que viene a decir es que yo me tengo que crear un proyecto en el cual voy a crear una aplicación que me va a permitir, a partir de una serie de datos de entrada, hacer una serie de cálculos y mostrar los resultados. ¿De acuerdo? Eso es la programación, básicamente. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Tenemos que crear un proyecto que se llama proyecto rectángulo. Bueno, pues vamos a abrirnos el entorno de desarrollo. Recuerdo que yo aquí tengo la 20, pero podéis utilizar la que os dé la gana, que eso no hay ningún problema. Entonces, lo primero es crearnos un proyecto. Recordar que toda aplicación tiene que crearse en forma de proyecto. Y un proyecto es una carpeta, básicamente. Una carpeta que se estructura con sucesivas carpetas en su interior, pero básicamente es eso. ¿Vale? Entonces, para crearnos un proyecto, o File Project, o directamente, y con el botón, crear el proyecto. Y recuerdo que utilizamos, puedo utilizar muchos tipos de proyectos, pero el más socorrido es el primero, el Maven Java Application. Bueno, creamos el proyecto rectángulo y el paquete, que ya estuvimos comentando un poquito por encima lo que era, aunque lo vamos a repetir, no os preocupéis, pack rectángulo, ¿de acuerdo? Le cambio el nombre. Una cosa, mirar, he oído que alguien me está solicitando entrar, ¿de acuerdo? Entonces, creo que está por aquí. Ah, bueno. Lo digo porque que entréis siempre con vuestra cuenta de Murciaduca, porque si intentáis entrar con otra cuenta propia personal de Gmail o algo por el estilo, pues siempre tengo que admitiros, ¿de acuerdo? Es un follón, estás perdiendo tiempo en esas cosas, ¿vale? Bueno, entonces, lo que estaba diciendo. Creamos bueno, lo voy a dejar en otro sitio porque ya lo tengo hecho. Bueno, pues rectángulo, me das. Vale. Entonces, yo me creo aquí un proyecto y automáticamente él me ha creado en la ubicación correspondiente pues una carpeta en cuyo interior pues hay pues una serie de subcarpetas con una serie de ficheros, etcétera. Bien, cuando yo creo el proyecto, automáticamente en este entorno, en NetBeans, pues me aparece que yo ya tengo un fichero que tiene el mismo nombre, proyecto rectángulo 2, que tiene tengo un fichero que se llama proyecto rectángulo 2.java, que es el mismo nombre que tiene el proyecto, ¿de acuerdo? Eso se puede cambiar, pero de momento no lo cambio. Bien, esto es el código que me mete por defecto cuando yo creo un proyecto inicial. Entonces, ya estuve comentando el otro día que la información en la programación se organiza por bloques, en el caso de Java, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un bloque? Pues básicamente
el contenido que hay dentro de una llave. Esto sería un bloque y aquí también tendríamos otro bloque. ¿De acuerdo? Esto sería un primer bloque y esto sería un segundo. ¿Vale? Este bloque está dentro de otro. Entonces, hay varias formas de trabajar. Fijaos que por defecto la llave me las ha puesto, el arranque del bloque me los pone siempre a continuación. A mí me gusta que vaya siempre a la misma altura. ¿Por qué? Porque es muy fácil de leer. Cuando yo me coloco en un elemento, pues si os fijáis, yo veo que está a la misma altura y sé que está cerrado. Porque si yo un bloque lo abro pero no lo cierro, o lo cierro pero no lo abro, pues si os fijáis, me da un error. ¿Vale? Esto ya lo iremos depurando sobre la marcha. Entonces, yo para eso soy un poco follonero y me gusta, pues hacerlo como queráis, lógicamente. Me gusta ponerlo todo a la misma altura. Y luego fijaos una cosa también, un detalle. Fijaos que este bloque que está dentro del otro está desplazado hacia la derecha. Se podría poner así o así. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero a la hora de escribir es conveniente también que tengáis claridad, porque la legibilidad es muy importante. Entonces, fijaos que está tabulado. Como tabulo, selecciono y le doy al tabulador, la tecla tabulador, y me voy moviendo. Para retroceder, Shift, tabulador, ¿vale? Esas son pues, un poco manías personales, pero bueno, que facilitan mucho esto. Vale. Bien, hemos dicho que el algoritmo es la forma que tenemos de describir un proceso computacional. Pero claro, esa forma lo podemos hacer de varias maneras. Nosotros, lo ideal sería que nos pudiéramos comunicar con las máquinas, con los lenguajes naturales, con los idiomas, pero hasta hace relativamente poco tiempo eso no era posible. Ahora sí, con las IA sí que se puede hacer. Entonces, a lo largo del tiempo hemos desarrollado lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Pues una notación que nos hemos inventado, un idioma, para comunicarnos con las máquinas. Entonces, esto que hay aquí es un código que está escrito en un idioma que se llama Java. Punto. Si en lugar de utilizar Java utilizáramos Python, pues el entorno sería diferente y el código sería ahí. Entonces, fijaos una cosa. Él ya me ha metido aquí instrucciones que yo no le he pedido, pero simplemente él ya me las coloca. Y además, las instrucciones, si os fijáis, están formateadas. Algunas están en color azul, otras están en negrita, ¿de acuerdo? Otras están en color verde, las palabras me refiero. Entonces, ¿eso por qué es? Porque el propio entorno me facilita mucho la tarea a la hora de escribir. Entonces, cuando veáis algo que está, palabras que están en azul, significa que son palabras reservadas. ¿Qué quiere decir? Que son palabras especiales cuyo significado no se puede alterar, por así decirlo. Es decir, cuando yo declaro que esto es una clase, pues el concepto de clase no lo puedo cambiar. Cuando digo que es público, tampoco lo puedo cambiar. Vale. Entonces, vamos a irnos al ejemplo que estamos viendo. A mí me gustaría crearme una pequeña aplicación pues que me permitiera, a partir de unos datos de entrada, producir unos datos de salida, es decir, recoger la información, procesarla y mostrarla. Bueno, entonces, vamos a utilizar como ejemplo pues una fórmula muy llevadera para matemáticas, que todo el mundo entiende. Imaginar, sabemos lo que es un triángulo, perdón, un rectángulo, es una figura geométrica que tiene una forma regular. Tiene dos lados que pueden ser iguales o no, que los llamamos A y B. Pues bien, a mí me gustaría que la máquina, que el ordenador fuera capaz de leer de alguna manera los valores asociados con esos dos datos y que nos calculase otros dos datos. Esos dos datos van a ser la superficie del rectángulo y el perímetro, ¿de acuerdo? El perímetro es el contorno de lo que mide el rectángulo. Esas son dos fórmulas tradicionales que todo el mundo conoce, y que son las siguientes. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues multiplicando un lado por el otro, así de sencillo. Una cosa, si os fijáis, cuando a la hora de multiplicar, de utilizar el operador de la multiplicación, pues estáis acostumbrados a poner el puntito o la X. Aquí no. En programación, bueno, en programación no, en computación, las máquinas utilizan el asterisco, ¿de acuerdo? Eso para empezar. Vale. Y luego tenemos el perímetro. El perímetro es el contorno, pues consiste en medir, en sumar lo que mide cada lado. Pues sería 2 multiplicado por la suma de A con B, ¿de acuerdo? Bien. Aquí, si os fijáis, hay un paréntesis. Los paréntesis son muy importantes. No es lo mismo que lleve paréntesis que no lleve, ¿de acuerdo? Esto lo veremos. Aquí tenéis un PDF que se llama la precedencia de operadores. Aquí, ¿de acuerdo? Donde se explica todo eso, pero bueno, vamos a ver. Entonces, a mí lo que me gustaría es, pues eso, poder crear un programa que hiciera esa tarea. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mirar, en la asignatura de entorno de desarrollo veréis que a la hora de desarrollar software tenemos que seguir una serie de etapas. No me puedo poner como un loco aquí a escribir el código. ¿Vale? Sí, al principio, pues vale, lo podemos hacer un poco, pero tenéis que tener una planificación. Entonces, lo primero que hay que hacer es un análisis. Y en el análisis lo que tenemos que hacer es estudiar qué disponemos y qué necesitamos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de hacer el análisis se pueden utilizar diferentes técnicas. Aquí en el tema 2 os voy a explicar
que en el punto 2 os va a explicar que tenemos pues lo que se denominan los pseudocódigos y, digamos, como texto, la descripción del algoritmo a través de texto. Y, por otro lado, también tenemos la notación gráfica, que es estos elementos de aquí. Entonces, ¿qué podéis utilizar? Pues mirad, yo os he colocado aquí en los enlaces, os he puesto en la parte de diseño de diagramas, la parte gráfica, os he puesto enlaces a vídeos para poder utilizar herramientas que están disponibles. Por ejemplo, una de ellas es DIA. DIA es una herramienta para crear gráficamente una representación de un flujo de datos, ¿vale? Eso lo vais a ver también, no sé si lo estaréis viendo en bases de datos, lo vais a utilizar. No obstante, nosotros tenemos aquí una herramienta que se llama PSINT, que alguno a lo mejor la conoce. A ver por dónde la tenéis. Aquí, esta herramienta, PSINT, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo la abra, me va a aparecer un entorno que me facilita, de alguna manera, pues digamos, la creación de un algoritmo. Entonces, el algoritmo es la descripción del programa, pero en una notación que la máquina no entiende, pero yo sí entiendo. Entonces, aquí viene la descripción de cómo se haría, en PDF nos explica la descripción de cómo podríamos describir ese algoritmo para hacer esa tarea, pues en una notación, aquí, en una notación que la máquina pudiera entender, que la máquina no entiende, pero yo sí que entiendo. Entonces, es muy fácil de leer. Fijaos que hay algunas palabras que están en azul, porque tienen un significado especial. Programa rectángulo, ¿de acuerdo? El nombre que le damos nosotros a nuestro programa. Entorno, ¿qué es la parte de entorno? La descripción de las variables que yo voy a utilizar. La palabra variable os sonará porque todos habéis visto matemáticas. Mejor o peor, pero habéis visto matemáticas. Entonces, si os fijáis, yo necesito, por un lado, describir los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? A y B. ¿De acuerdo? Pues bien, yo me voy a ir aquí, si os parece bien, al PSINT y lo voy a poner. Bueno, lo primero, si os fijáis, me pone algoritmo, fin del algoritmo. Pues bien, yo voy a ponerle un nombre. Voy a llamarlo proyecto rectangular. Vale. Bien, y aquí dentro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que describir las variables que voy a utilizar. De momento tengo dos, A y B. Bueno, voy a poner esas dos variables. A, B. Y le tengo que decir esas variables qué tipo de valores van a contener. Entonces, pensar un momento en... Las máquinas son capaces de trabajar con datos de diferentes naturaleza. Pueden trabajar con texto, con números, con fechas, con imágenes fijas, con imágenes de movimiento, con audio. Hay muchísimos tipos de información. Eso es lo que se denomina tipos de datos. Entonces, los tipos de datos vienen descritos, cada lenguaje tiene sus tipos de datos. Pero básicamente, los tipos de datos que se manejan, en resumidas cuentas, los que nosotros vamos a utilizar son los que aparecen aquí, ¿vale? Tenemos los tipos de datos simples y los tipos de datos complejos, o lo que son las estructuras. Pues bien, los tipos de datos simples, a grosso modo, se pueden organizar en numéricos y no numéricos. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de datos numéricos? Los que guardan información de cantidades, que pueden ser números enteros o números reales. Y luego los no numéricos, pues podría ser, por ejemplo, pues un texto, una fecha. ¿Me seguís por donde voy? Son datos que no son numéricos, ¿eh? Otra cosa. Pues bien, hay dos tipos de datos numéricos en el 99,99% de los lenguajes de programación, que son el tipo de dato entero y el real. ¿Qué es un tipo de dato entero? Pues aquel que se utiliza para manejar una cantidad entera, ¿vale? Bien, pues yo voy a describir que A y B pueden ser números enteros o números reales. Entonces, en este ejemplo que os he puesto aquí, he dicho que son números enteros, pero podrían ser números reales, no habría ningún problema, ¿vale? Bien, pues voy a decirle que es un entero. Es entero, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ya he descrito que las variables A y B son de tipo entero, ¿vale? Son los datos que yo le voy a dar al programa. Vale, además, yo necesito calcular estos dos datos, la superficie y el perímetro. Pues voy a hacer lo mismo. Voy a crearme dos variables que van a contener el resultado. Pues bien, yo las declaro, las puedo poner en la misma línea. Superficie, perímetro, lo voy a poner como el entero. Vale, sin problema. Ya he descrito las variables que yo voy a utilizar, ¿vale? Esto lo podéis hacer utilizando este entorno, que es el PSINT. Podéis utilizar el día, lo podéis hacer en un plot de notas, como queráis, da exactamente. Vale. Entonces, yo ya tengo aquí descrito el entorno, es decir, los elementos que yo voy a utilizar. Y ahora me voy de verdad a la parte del algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues tengo que leer el dato A, tengo que leer el dato B y tengo que hacer un cálculo. Hay unas fórmulas que es la que hemos visto.
Pues bien, le voy a decir que me pida ese dato, ¿va? Que me introduzca el dato. Pues yo puedo poner aquí que me escriba, perdón, escribir A. ¿De acuerdo? Escribir, introduzca, no sé si me lo va a admitir así, introduzca dato A. ¿Me lo ha admitido? Sí, me lo ha admitido. ¿De acuerdo? Vale. De igual manera, puedo decirle que me introduzca el dato B. Escribir dato B. Para hacer eso yo puedo utilizar lo que hay aquí. Si os fijáis, si yo hago un clic en este entorno, automáticamente aquí me pone el dato. Lo he borrado. ¿De acuerdo? Sería lo mismo, ¿de acuerdo? Podéis hacer uso de lo que aparece aquí. Vale. Entonces, yo con esto que estoy haciendo, perdón, el leer, me he equivocado. Tengo que leer, ¿vale? Voy a ponerlo al revés, un segundo. Ahí. Ahí. Vale, entonces me aparece un texto que me dice introduzca el dato A, yo se lo proporciono, introduzca el dato B, yo se lo proporciono. Entonces, en este momento, el programa ya conoce el dato A y el dato B, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más tendría que hacer? Pues una vez que ya el programa ya conoce los datos, tiene que hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, el cálculo es aplicar las fórmulas están aquí. ¿Cómo se calcula la superficie? Multiplicando el lado A por el lado B que acabamos de leer. ¿Y cómo se calcula el perímetro? Multiplicando 2 por la suma del lado A más el lado B. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿cómo lo haríamos? Pues sería un cálculo, básicamente. Yo me iría aquí, a ver, y yo pondría superficie igual a A por B. ¿De acuerdo? Y perímetro igual a 2 por A más B. Entonces, el algoritmo es un proceso secuencial en el sentido de que las instrucciones se van ejecutando de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Es decir, primero se definen las variables A y B, después se definen las variables superficie y perímetro, después se muestra un mensaje pidiéndonos un dato, yo le proporciono ese dato, se supone que se lo voy a dar por teclado o por ratón o de un fichero, o sea, el dato A, el dato B, y una vez que los datos ya se tienen, ya se proceden, se pasa a la siguiente instrucción. Fijaos que las instrucciones están numeradas, 1, 2, 3, es decir, se va siguiendo siempre de arriba abajo. Bien, calculamos la superficie ¿cómo? Multiplicando... Juan Pedro, perdona. ¿Sí? Una pregunta. Donde pone escribir introduzca dato A, 2 puntos, ¿has dejado un espacio para que se ponga el dato o se podrían poner las comillas directamente después? He dejado un espacio para que cuando el texto me aparezca no se me mezcle, o sea, no me lo ponga a continuación de los 2 puntos, ¿de acuerdo? O sea, si yo pongo esto, cuando yo escribiera, me lo pediría aquí, ¿entiendes? Vale. Para que deje un espacio. Eso es un detalle de formato, eso se puede hacer. Entonces, yo también te quería preguntar sobre eso. ¿Hay que poner las comillas y la coma o como lo tenía antes? No volvéis loco. Esto es notación que es para entenderlo. Vale, después del programa, que es la parte importante, ¿de acuerdo? Okay. Vale. Entonces, esto de aquí es una fórmula. ¿Y qué estoy haciendo yo con esto? Esto es muy importante. Esto, el igual, está, por así decirlo, está calculando. Él está analizando la parte derecha, está sustituyendo el valor de A por el que yo he introducido, el valor de B por el que yo he introducido, está haciendo el cálculo y el cálculo lo guarda en la variable superficie, ¿de acuerdo? Es decir, se evalúa la parte derecha y se asigna la parte izquierda, siempre, ¿de acuerdo? Todo eso viene explicado en el PDF. Y aquí igual, como aquí tenemos un paréntesis, ¿qué es lo que ejecutaríamos primero? Decidme, de toda esta expresión, ¿qué se ejecutaría primero? Hay un paréntesis, El paréntesis. se suma con el B y el resultado se multiplica por 2 y todo el resultado se asigna a perímetro, ¿de acuerdo? Bien, y una vez que hemos acabado esto, lo que tendríamos que hacer sería escribir el resultado. Y yo pondría aquí superficie, pondría en 2 puntos, dejaría un espacio y aquí, con una coma, yo colocaría la variable superficie. Y él sustituiría, si queréis pongo esto, la superficie es, para que se vea más claro. Y aquí se sustituiría la variable superficie por el valor que ha calculado aquí, ¿de acuerdo? Lo mismo habría que hacer con el perímetro. Perímetro es
perímetro. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Esto es la descripción en español del proceso que tengo que decirle a la máquina que tiene que hacer, básicamente. Esto la máquina no lo entiende. Voy a grabarlo, si queréis. Una pregunta, Juan Pedro. Sí. ¿Aquí en Java se discrimina los saltos de línea? Sí, podemos hacerlo también. Pero esto no es Java, ¿eh? Eso es se llama pseudocódigo, es una notación que nos hemos inventado para entender lo que estamos haciendo. Entonces, aquí lo importante que veis es que hay una secuencialidad. Las instrucciones están numeradas y en principio se ejecutan de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿vale? Aunque esto no se puede ejecutar, esto es una notación para describir el proceso. Eso es lo que viene aquí. Aquí, el análisis. Que eso hay que hacerlo en teoría. Siempre que nosotros vamos a programar, tenemos que hacer un análisis y crear el algoritmo. ¿Cómo creamos el algoritmo? Pues bien, lo podemos hacer en pseudocódigo, que sería esto básicamente. Es parecido al que estoy utilizando, el PSI. No es exactamente el mismo, pero se entiende, se sobreentiende que es lo mismo. Y luego tenemos una notación gráfica. Y esa notación gráfica se hace representándolo, pues esto, como, que ya lo veréis en bases de datos, en otros entornos, con una serie de figuras geométricas que representan esto. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que yo tengo hecho el algoritmo descrito, yo esto lo puedo convertir con este entorno, con el PSINT, lo puedo convertir a la parte gráfica. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente pulso F7. Entonces, si os fijáis, me ha creado... ¿Dónde? Bueno, no me deja. Bueno, me ha creado aquí, pues, lo mismo que yo he hecho, pero con una notación diferente. Fijaos que... a ver si lo puedo poner así. Ahí. Fijaos. Algoritmo proyección rectángulo. Pues he utilizado de una especie de óvalo. ¿Lo veis? Fin del algoritmo. Fin del algoritmo. Utiliza un óvalo. Tiene un color diferente. Después... Aquí he descrito 4 variables, A y B, que son de tipo entero, y superficie y perímetro de tipo real, entero. ¿Cómo lo pone él? Definir A y B como entero, definir superficie y perímetro como entero. ¿De acuerdo? Después, la parte de escritura y de lectura, ¿cómo lo hace? Pues utiliza una serie de rombos. Fijaos, el rombo verde con la flecha hacia afuera es para que me escriba un texto para visualizarlo, mientras que el rombo rosa con la flecha hacia adentro es para leerlo. Con esto leería A, con esto leería B. Y luego viene la parte de procesamiento, que es el cálculo. El cálculo son dos fórmulas, no tiene nada. ¿De acuerdo? Pues, ¿cómo lo describe él? Con una caja, ¿lo veis? Con una caja. Y el igual lo he sustituido por una flecha, ¿de acuerdo? Que es más intuitivo. O sea, se entiende que se calcula esto y entonces se asigna al lado izquierdo, ¿de acuerdo? Eso para el superficie y para el perímetro. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Pues mostramos... digamos, el valor calculado, tanto la superficie como el perímetro. ¿Cómo lo hacemos? Pues una especie de rombo también que sale hacia afuera, lo veis en la flecha, y aquí pues se sustituye por superficie, no sé si se puede hacer más grande. No me deja. Bueno, entonces, estos son notaciones diferentes para representar lo mismo, un proceso computacional. Pero esto no es entendible, la máquina no entiende esto, ¿de acuerdo? Entonces, al principio vais a tener que hacer ejercicios, incluso en el primer examen vais a tener que utilizar, pues, bien pseudocódigo, bien notación gráfica. No me importa, me da igual uno, ¿de acuerdo? Bien, todo esto viene descrito aquí en el PDF, aparte del material del ministerio, ¿vale? La parte de pseudocódigo, aquí, la parte de pseudocódigo, la parte gráfica con los diagramas de flujo de datos, en fin, esto es lo de siempre. Vale, ya tenemos descrito, hemos hecho el análisis de, bueno, aquí viene representado, aquí debajo lo tenéis, ¿de acuerdo? Una notación bastante parecida, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos hecho eso. Y ahora viene la parte importante, es que yo ya he descrito ese algoritmo y ahora lo que tengo que hacer es trasladarlo, pues, digamos, a un lenguaje para que la máquina lo entienda y lo pueda procesar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, pues, estamos utilizando un lenguaje que es Java, ser C# o Python o cualquier otro. Entonces, lo importante es entender esto. O sea, si tú eres capaz de desarrollar esta idea, el trasladar esto a Java no tiene mucho problema, ¿vale? Entonces, aquí viene descrito en el propio PDF, viene descrito en el ejemplo, pues lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que meter, el código que tenemos que escribir para conseguir eso, ¿vale? Entonces, me voy para acá. Entonces, cuando nosotros creamos un proyecto, siempre nos mete un fichero que se llama igual que el
proyecto, ¿de acuerdo? Ese fichero tiene la extensión .java y lo que hace es que contiene el código fuente, es decir, las instrucciones escritas en Java para que la máquina la entienda. Bueno, él siempre me mete por defecto pues una serie de contenidos que de momento nos suenan un poco raros. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos algo que empieza con barra asterisco y acaba con un asterisco barra y dentro hay pues un texto y aquí exactamente igual, ¿vale? Entonces, ¿eso qué son? Pues voy a volver al tema 2, al principio. Esos son lo que se llaman los comentarios, ¿vale? Los comentarios es que cuando yo escribo el código, yo puedo, de alguna manera, incluir información que puede que se utilice o puede que no se utilice, ¿de acuerdo? Hasta aquí los comentarios, estará más abajo. Pero bueno, entonces, ¿cómo colocamos un comentario? Pues lo hacemos con barra asterisco, aquí. Pongo barra asterisco, asterisco, barra. Entonces, lo que yo escribo aquí no tiene ningún efecto, es simplemente información, ¿de acuerdo? Bien, también tenemos la posibilidad, eso es cuando es digamos, un contenido que son muchas líneas, ¿vale? Entonces, eso va a ser muy práctico a la hora de depurar el código para evitar, digamos, para solucionar los problemas. Pero yo también tengo la posibilidad de comentar línea a línea. ¿Cómo lo haría? Pondría barra barra y con eso me comenta esta línea. Claro, aquí me da un error porque esa no está comentada. Barra barra y podría estar comentando líneas así toda la vida. Si queréis hacerlo línea a línea, en lugar de ir uno a uno, pues podéis seleccionar y tenemos aquí un botón ahí, que es comentar, ¿de acuerdo? Hago un clic y automáticamente me lo comenta todo. Para descomentar, exactamente, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, que sepáis que los comentarios se escriben de 3 formas. Barra asterisco, asterisco barra, cuando es un bloque, barra barra, cuando es una línea, y también tenemos otra posibilidad que es barra asterisco asterisco. Pero eso ya lo veréis más adelante en entornos. ¿Vale? Esto es una cosa un poco pequeña. Perdón, ¿cómo fue el último? Es que justo se me trabó. No lo escuché, perdón. Hay uno que es barra asterisco, asterisco barra, ¿de acuerdo? El segundo es barra barra. Y el tercero es barra asterisco, asterisco. ¿Vale? Vale, gracias. Son comentarios, son diferentes formas de conseguir que haya un texto, pero que no tenga valor a la hora de computarlo, ¿de acuerdo? Entonces se utiliza sobre todo para poner comentarios y cosas por el estilo. Vale. Entonces vámonos aquí al código. Nosotros está claro que tenemos que trasladar, pues este algoritmo que hemos hecho, lo tenemos que trasladar. Y lo vamos a trasladar línea a línea. Entonces, fijaos, lo primero que tengo que hacer es describir esas 4 variables, que son variables enteras. Entonces, ¿cómo se describen las variables en Java? Pues mirad, nosotros siempre vamos a tener una clase pública, que no sabemos lo que es, pero lo vamos a ver. Y esa clase se llama exactamente igual que el fichero, ¿lo veis? Y se llama exactamente igual que el proyecto. Eso puede cambiar, pero de momento no lo tocamos. Y dentro de esa clase pública tenemos lo que se llama un método. ¿Y qué es un método? Pues la reunión de un código. Y ese método se llama main. Y además aparece en negrita. Main en inglés significa principal. Es el punto de arranque de la ejecución. Es decir, que cuando yo le dé al botón, este botón que vimos el otro día para ejecutar, va a partir de aquí. Es decir, va a empezar justo a continuación de la llave. Lo que hay aquí no lo va a tener en cuenta en principio. Ya veremos después qué se puede hacer. Entonces, yo por defecto siempre me mete una instrucción. Esa instrucción es la instrucción con la salida estándar, que se pone system.out.println y un texto. Cuando yo ejecuto esto, estuvimos viendo el otro día que a la hora de ejecutar, la máquina realmente no entiende Java, entiende una traducción de Java. Entonces, para traducirlo, yo tengo 2 posibilidades. La primera es clicar en el botón del martillo para que me construya el proyecto y lo traduzca, o bien me lo construye y me lo limpie, o bien directamente pulso en el botón y él va a construir el proyecto. Si no hay ningún error, me lo va a ejecutar. Entonces, perdona que te interrumpa. ¿El martillo sería como compilar? Es compilar, efectivamente, ¿de acuerdo? Vale. El martillo es la operación de compilación. Compilar significa traducir, ¿vale? Entonces, si os fijáis, pues nada, le he dado al botón, me ha hecho la compilación previa, no me ha dado ningún error, pues si os fijáis, aquí no me aparece nada de ningún tipo de fallo y ha ejecutado el programa. ¿Y qué ha hecho el programa? Pues básicamente se ha ido al main y, como solo tiene una instrucción, ha ejecutado esa instrucción. ¿Y qué hace esa instrucción? Muestra ese mensaje por la salida estándar. La salida estándar se llama system.out.println. Perfecto. Esto compila, funciona. Vale. Bien, ¿qué es esto del system.out.println? Pues lo que estamos haciendo realmente es llamar a un método, ya pues os vaya sonando, aunque ya lo veremos más adelante, que se llama println, asociado con la salida estándar del sistema. ¿Y cuál es la salida estándar del sistema? ¿De acuerdo? Bien.
Alguien me dirá, vaya forma más rara de escribir esto. Bueno, ya lo iréis entendiendo la lógica. Esto es un método de un objeto, de una clase. Ya lo iremos viendo más adelante. Un detalle. Java es sensible a las minúsculas y mayúsculas. Es decir, si yo esto lo pongo así, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque él no entiende lo que es system con minúscula. Él entiende system con mayúscula. Entonces, hasta que no, digamos, arreglemos ese error, no podremos volver a ejecutar el programa. Entonces, tenemos que depurarlo correctamente. Ya que me puede decir, pues esto es un follón para poder escribir siempre lo mismo, ¿no? Porque en el momento en el que yo me equivoque, pues hasta que no lo depure no va a funcionar. ¿Cómo se puede solucionar eso? Pues mira, podemos ir ayudándonos del propio IDE. Yo pongo system, pongo un punto y si os fijáis se me despliegan las opciones correspondientes. Bueno, pues pulso out, vuelvo a pulsar punto y se me despliegan los métodos asociados, ¿de acuerdo? Hay un montón de println, ¿de acuerdo? Sabemos que el println lo que hace es que imprime un mensaje, ¿de acuerdo? Pues bien, yo podría hacerlo así y entre comillas doble podría colocar el texto. Ahora, si os fijáis, yo tengo dos instrucciones. Primera instrucción, segunda instrucción. Cuando yo voy a ejecutar, va a realizar el proceso de compilación, es decir, la traducción, y va a ejecutar en el mismo orden en el que están aquí, ¿de acuerdo? Primero esa instrucción y después esa. Fijaos que primero me ha ejecutado Hello World y después el texto, ¿de acuerdo? Es decir, eso es la secuencialidad. Hay un orden. Vale. Voy a quitar todo esto, o si queréis lo pongo entre comentarios. Si yo ahora vuelvo a ejecutar, ¿qué va a ocurrir? Pues que no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque las instrucciones están aquí, pero como yo las tengo comentadas, no tienen efecto. ¿Veis cómo no me imprime nada? ¿De acuerdo? Para eso sirven los comentarios, para tener ahí el texto o el código, lo que sea, pero no utilizarlo. Voy a quitar. Y ahora vámonos al programa. ¿Qué tiene que hacer el programa? Pues lo primero que tenemos que hacer es describir 4 variables que hemos dicho que son de tipo entero. ¿Cómo se describen las variables en Java? Pues como en muchos lenguajes de programación, vamos para arriba. La variable, bueno, esto lo tenéis también en el material del ministerio, está todo en los vídeos, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo describo una variable? Pues tengo que colocar el tipo de dato al cual pertenece y el nombre que va a tener la variable. Es decir, un poquito. No, aquí no me va a aparecer. Vale, lo pongo arriba. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Pues mirar, en Java existen dentro de los tipos de datos numéricos, básicamente son dos, los enteros y los reales. ¿Cuáles son los tipos de datos enteros en Java? Pues si miramos más adelante, que no quiero marearos con tanto movimiento de los tipos de datos. Tenemos los enteros y los reales. En Java, los enteros son de 5 tipos diferentes. Pero nosotros, por simplicidad, vamos a utilizar uno, que es el tipo int. Entonces, ¿cómo describiría yo una variable A de tipo entero? Lo pondría así. Pondría int A. Con esto estaría declarando declaración de variable de tipo entero llamada, ¿de acuerdo? ¿Cómo describiría una segunda variable de tipo entero llamada B? Exactamente igual. Fijaos que las instrucciones siempre acaban con un punto y coma, ¿de acuerdo? No todas. Los bloques no acaban con un punto y coma, pero las instrucciones como tal sí. Bien, pues yo haría lo mismo. int, superficie, int, o sea, ya tengo descritas las 4 variables que yo voy a utilizar en mi programa. Siempre tengo que indicarle los nombres que van a tener, los identificadores que van a guardar la información. ¿Vale? Juan Pedro, ¿puedo interrumpir un segundillo? ¿Qué? Mira, no, una pregunta. He visto en algunos vídeos que las variables también se le pueden llamar var. Vale. Vale. Tú dices esto. No, var. Var, V-A-R. ¿Eso aquí? Sí. ¿Vale? Aquí en Java lo dudo, no es un tipo de dato. En Java 25 ahora sí. Bueno. Estamos utilizando la versión, esta versión, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, fijaos en un detalle. Yo aquí he descrito en mi algoritmo, he descrito las 4 variables, pero las he puesto todas juntas, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, aquí los he puesto 2 y 2, pero bueno. Entonces, ¿es obligatorio describir cada variable por separado? Pues no. O sea, yo podría hacer esto. Podría colocar las 4 variables separadas por comas.
¿Vale? Ya para que os vayáis acostumbrando. Eso es perfectamente lícito. No hay ningún problema. Se puede hacer. Se debe hacer así, ¿de acuerdo? Si lo puedo describir una a una o todas juntas. ¿Por qué las pongo todas juntas? Porque son del mismo tipo. Van a manejar valores enteros, ¿de acuerdo? Bien. A continuación, el algoritmo, ¿qué nos dice? Nos dice que introduzcamos, o sea, que mostremos un mensaje para leer el dato por teclado. Entonces, la lectura por teclado la vamos a dejar para más adelante. Vamos a suponer que yo le voy a dar ese dato A, lo va a leer directamente. Entonces, se lo voy a proporcionar yo. Voy a decirle, vale, el lado A vale 5. ¿Cómo hago? Pues a la variable A le asigno el valor 5. Punto y final. Ya la variable ya tiene ese valor. Con la B hago lo mismo. Le doy un valor al que yo quiero. Entonces, la primera parte ya la tengo hecha. He descrito las variables y he leído los datos que yo necesito. Está claro. Y ahora viene la segunda parte. Tengo que calcular... Una pregunta. Sí. Eso en PCI no lo hicimos, ¿verdad? O sea, escribir el valor como tal. Lo tenemos aquí. Hemos leído, supuestamente le hemos leído por teclado el dato A y hemos leído por teclado el dato B. Pero estoy diciendo que... Sí, pero a lo que me refiero es que no se dio el valor como tal. No, se supone que lo lees por teclado, ¿vale? Ah, vale. Cuando te pongan leer es que, pero como no quiero enseñaros todavía cómo leer por teclado, porque es un poquito engorroso, bueno, engorroso no, prefiero que lo veamos así. Vamos a suponer que ya hemos leído por teclado. La vale 5 y la B vale. Vale. Okay. Ahora viene la siguiente parte y es que yo tengo que hacer un cálculo, ¿vale? Tengo que calcular la superficie como un lado por el otro y el perímetro según la fórmula, ¿vale? Vamos a calcularlo. ¿Cómo haríamos eso? Pues yo diría que la superficie se va a calcular como A multiplicado por B, ¿vale? El lado A, que vale 5, multiplicado por el lado B, que vale 5. ¿Por qué me da un error aquí? Porque me falta ¿qué? Punto y coma. Punto y coma, ¿de acuerdo? Todas las instrucciones acaban con punto y coma, ¿vale? Perdona, Juan Pedro, ¿esos valores son aleatorios? No, esto lo he puesto yo, porque se me ha ocurrido, ¿vale? Vale, 5 y 10, vale. 5 y 10, o sea, que... Y otra pregunta, Juan Pedro, ¿los espacios que dejas entre líneas son arbitrarios o tienen que ser así? No, vamos a ver, eso es una buena pregunta. Yo puedo poner esto así. ¿Lo veis? Como me dé la gana, no pasa nada. Pero esto es fácil de leer, lo que veis aquí. Para mí no. Entonces, yo quiero que os acostumbréis a escribir como dejando espacios entre la variable y la asignación, ¿de acuerdo? Pegando la coma a la anterior y así. O sea, son una serie de reglas mnemotécnicas que al final pues, te facilitan mucho. Y entre línea y línea, o sea, por ejemplo, entre el valor de A, el valor de B y la superficie, que hay un espacio, es... Fijaos, aquí he dejado una línea en blanco, ahora veréis por qué, y aquí he dejado, pero sin embargo aquí no, ¿vale? Voy a seguir un poco, ¿vale? Vale. Entonces yo copio, pego, pongo el punto y coma que me faltaba. Y entonces ya he declarado las variables, les he asignado valores, supuestamente lo he ido por teclado, pero no lo he ido por teclado. He calculado la superficie según esa fórmula, el perímetro según esa fórmula. Y ahora voy a escribir el resultado. ¿Cómo escribo el resultado? Pues tenemos una salida estándar que hemos visto antes, ¿no? ¿Que era cuál? ¿Os acordáis? Sí, la system. Vale, pues hacemos lo mismo. System.out.println. Y aquí, si os fijáis, según lo he colocado yo en el psint, tengo que colocar un texto, una coma y la variable, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Un texto, aquí. Me da un error. ¿Por qué me da un error? Pues me da por lo siguiente, porque en la notación que se emplea aquí en el psint y a nivel de pseudocódigo se pone una coma. Pero cuando yo quiero unir en el sentido de concatenar, de enlazar un texto, porque los textos van siempre en comilla doble, con una variable, no puedo poner una coma. Tengo que poner un más. ¿De acuerdo? El más que no se entiende aquí como una operación aritmética, porque está claro que aquí sí que hay operación aritmética, pero esto no. Esto es una cadena, un texto al cual se le va a unir un valor. Bien, haría lo mismo para el otro. Ahora os enseño lo que acabo de hacer. Copio el texto, lo pongo aquí y aquí ocurriría lo mismo. Me pone una coma, la tengo que quitar y ya tengo aquí preparado
Ya tengo preparado el programa. Entonces ha preguntado ante vuestra compañera el tema de la separación de líneas. ¿Por qué lo he puesto yo esto así? Muy sencillo. Todo esto bloque, ¿qué es? ¿Esto qué es? La declaración de las variables. ¿Y esto qué es? La lectura de los datos. ¿Y esto qué es? El procesamiento de la variable resultado. ¿Y esto qué es? La salida de los resultados. Entonces, esto es fácil de leer. ¿Que lo queréis poner todo junto? No pasa nada. ¿Que queréis esto traerlo para acá? ¿Y esto desplazarlo para allá? ¿Y esto para acá? Pues no hay ningún problema. Si esto va a funcionar exactamente igual, si a la máquina le da igual. Ahora, yo me pongo a leer esto y eso cuesta mucho leerlo. Entonces, ¿cómo podéis hacer recomendaciones que yo os hago? Pues que a la hora de escribir el código lo hagáis con claridad, porque después el mantenimiento es muy fácil de hacer. Declaración de variables, asignación de valores, procesamiento y salida de resultados. ¿Vale? Bueno. Bien, ¿qué va a ocurrir cuando yo vuelva a clicar en el botón verde? Va a volver a traducir esto para que la máquina lo entienda. ¿Vale? Como si os fijáis aquí en principio no aparece nada, ningún puntito rojo. Eso significa que en principio no hay ningún error, ni léxico, ni sintáctico, ni semántico. Que luego puede haberlo en la ejecución, pues eso es otra cosa diferente. Entonces, cuando yo clique en el botón verde, ¿qué va a hacer? Va a traducir todo esto y va a empezar por la línea 16. ¿Por qué? Bueno, va a empezar por lo anterior, pero ahora lo que es ejecutar va a empezar por la llave del main, que es el punto inicial de arranque. ¿Y él qué va a hacer? Va a ejecutar esa primera instrucción. Y esa primera instrucción va a reservar en memoria espacio para 4 variables. A, B, superficie y perímetro. No lo he dicho antes, pero una cosa. Algunas palabras aparecen en azul. Esas palabras hemos dicho que son palabras reservadas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo tener una variable que se llame public. Es decir, yo no podría crearme aquí otra variable. Otra variable entera que se llamara public. Porque estoy violando el valor que le estamos dando a public. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo veremos más adelante, los identificadores no pueden contener el mismo texto que una palabra reservada. ¿De acuerdo? Vale. Ahora tenemos la clase de digitalización. Pues si os parece vamos a seguir un rato porque esto es más importante que digitalización. Vais a ver que es muy llevable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estaba diciendo, primero se va a reservar espacio para esas 4 variables. A continuación, ¿qué va a ocurrir? Va a saltar a la línea 17, en la 17 no hay nada, saltará a la 18 y en la variable A guardará el valor 5 y en la variable B guardará el valor 10. ¿De acuerdo? Después, ¿qué hará? Pasará a la 20, no habrá nada que ejecutar, pasará a la 21 y ¿qué hará? Hará ese cálculo. Entonces, como esto es una asignación, primero evalúa la parte derecha, sustituyendo cada variable por el valor que tiene, la A por un 5, la B por un 10, 5 por 10, 50. ¿Y dónde se va a guardar ese valor? En la variable superficie, que está en memoria. ¿De acuerdo? Va a pasar a la siguiente instrucción, va a hacer lo mismo. Como hay un paréntesis y hay una precedencia, primero hace el paréntesis, con lo cual suma A con B, 10 y 5 son 15, lo multiplica por 2, me da 30 y lo guarda en primero. La siguiente instrucción, la 23, no hay nada que ejecutar, pasa a la 24. ¿Y qué hace en la 24? Me muestra ese mensaje, ese texto como tal, lo coloca y a continuación le añade el más. No es que le sume, es que le concatena, le añade al final. ¿Qué le añade? Superficie. Pero superficie, entendido por superficie, no el texto superficie, sino el valor de la variable superficie, es decir, el 50 que ha calculado. Y pasa a la siguiente instrucción y ejecutaría lo mismo, el perímetro es, y sustituiría la variable perímetro por su valor. ¿De acuerdo? Bueno, si vuelvo a ejecutar esto, me hace el análisis, me lo traduce, todo funciona correctamente. Si os fijáis, a la hora de ejecutar, ¿qué me ha mostrado? Que la superficie es 50, como preveíamos que se ha calculado, y el perímetro es 30, como preveíamos que se ha calculado. Vamos a suponer que queremos que nos lo formatee de manera correcta, me diga que la superficie son metros cuadrados y el perímetro son metros. ¿Qué es lo que yo haría aquí? Pues sencillo. Le añado un texto que ponga M2, metros cuadrados. Y aquí le añado un texto que ponga M. ¿De acuerdo? Cuando yo lo vuelva a ejecutar, me lo va a formatear, la salida me la va a colocar con ese formato. ¿Vale? 50 metros cuadrados, 30. Que quiero que, por lo que estabais diciendo antes, que el metro cuadrado vaya al lado del 0, pues entonces aquí no le quito el espacio.
O sea, le quito el espacio, ¿de acuerdo? Y aquí exactamente igual. Esto es cuestión ya de formatear la salida. ¿Vale? Ya me lo coloco así. Y alguien me podría decir, ¿y por qué no le ponemos aquí un 5? Porque son 5 metros y el lado A y el B son 10 metros. Es decir, se me está ocurriendo ponerle esto. Si os fijáis, me da un error. ¿Por qué? Porque la variable A, ¿qué guarda? Decidme. ¿Un valor qué? Entero. Entero. Y el 5M no es un valor entero. Eso es una nomenclatura mía. El valor entero es 5. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, llevar cuidado con esas cosas. Los tipos de datos son muy estrictos. Tenemos que colocar exactamente valores adecuados con su naturaleza. Bien, pues aquí tenéis el ejemplo en el PDF. Lo podéis capturar, copiar y pegar. Aquí, si os fijáis, os he añadido esto de aquí. Esto de aquí es el pseudocódigo. Es decir, me he ido para acá, he cogido esto y lo he pegado aquí, pero claro, si yo, primero, ¿dónde lo pego? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde lo pongo? Pues yo lo sacaría fuera de la clase. Pero claro, cuando yo lo pegue, pues, si os fijáis, me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque el entorno se pone a analizar y dice, oye, ¿qué es algoritmo? Yo esto no lo conozco, esto me suena a mí a chino. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Colocar como con comentarios, ¿vale? Tenéis ahí, bueno, podéis poner los comentarios así o, como hemos dicho antes, barra asterisco y aquí, asterisco, bueno, y este, ¿de acuerdo? Con lo cual tenéis el pseudocódigo del programa y además tenéis el programa traducido a Java y ejecutado en Java, ¿vale? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Sí. Vale, pues esto es, de todas maneras, preguntar todo lo que no sepáis. Esto es la filosofía, estos son los cimientos de la programación, es decir, la forma que tenemos de decirle a una máquina que haga una determinada tarea. Punto. Bien, hemos visto el tipo de dato entero, pero en el mundo real las cantidades no tienen por qué ser enteras. Claro, si yo cuento personas, las personas son enteras. Hay 10 personas, hay 8 personas, hay 1.525.000 personas, vale. Pero en el mundo real tenemos datos reales, ¿de acuerdo? Reales significa que tienen parte decimal. Entonces, ¿cómo se trabajan los decimales en Java? Pues de igual manera que tenemos el tipo int para Java, para los enteros, en Java hay varios tipos de datos reales. Nosotros vamos a utilizar uno que es el estándar, que es el double, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que queremos hacer este mismo ejercicio, lo vamos a hacer, pero con datos reales. ¿Cómo lo haríamos? Si os fijáis, lo pongo entre comentarios, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues yo describiría los datos A, B, superficie y perímetro como real. ¿Cómo lo hago? Pongo double. Un momentito. Digo que tanto A como B, como superficie, como perímetro son reales, datos reales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo puedo poner aquí una parte decimal. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Una cosita. Se pone con punto. ¿De acuerdo? Se pone con punto aquí. Pero cuando aprendamos a leer por teclado, veremos que tenemos que ponerlo con coma. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo lo pondría con punto. Entonces, este mismo código, fijaos que yo no he tocado nada. Simplemente he puesto aquí, esto es un entero. Y para que veáis, le he puesto valores decimal. Así. Entonces, cuando yo ejecute esto, el programa funciona exactamente igual. Lo que pasa es que los datos que me muestra, pues si os fijáis, pues tienen muchos decimales, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Pero bueno, eso se puede acortar. Yo puedo decirle que en lugar de que tenga 12 decimales, pues tenga 1 o 2 o ninguno, lo que yo quiera. ¿Vale? Entonces, fijaos que el programa es el mismo. Lo que he cambiado ha sido el tipo de dato que maneja. Pregunta, ¿yo podría hacer esto, asignárselo si fuera de tipo entero? Imaginad que yo pusiera esto, int, como teníamos antes. Fijaos que me da un error. ¿Por qué me da un error? Me dice tipos incompatibles. ¿Por qué? Porque yo no puedo guardar en una estructura que está pensada para un número entero, un número que es real, es decir, un número que tiene una parte decimal. ¿Entendéis? Entonces, mientras que no depuréis el programa y esté correctamente escrito desde el punto de vista léxico, sintáctico y semántico, no lo podéis ejecutar. Esto lo va a dar la experiencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues lo que estoy comentando viene aquí.
Si os vais al vídeo, a este vídeo de aquí, variables tipo de datos, constante, operador pasivo, viene. ¿Vale? Nos hemos enterado del ejemplo que hemos visto. Más o menos, bueno, aquí viene la ejecución, de cómo quedaría, etcétera. ¿Vale? Bien, pues, si os parece bien, tenemos la clase de digitalización. Y no es por menospreciar a digitalización, pero digitalización es una asignatura, como vais a ver, que la voy a presentar ahora, que es muy llevadera. Entonces, si os parece bien, vamos a dedicar 10-15 minutos más a la parte de programación, que profundicemos más, porque ya que estamos aquí, y luego ya me paso a digitalización, ¿de acuerdo? Si a alguien no le parece bien, pues pasamos a digitalización, pero vais a ver que es muy llevadero. Os propongo un ejercicio. Vamos a suponer que yo quisiera crearme un proyecto en el cual lo dejo tanto. Leyera, por seguir con las matemáticas, leyera el radio de un círculo, de una circunferencia, y me calculase la longitud y la superficie. ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues habría que hacer, como en el caso anterior, tendríamos que irnos aquí y hacer un análisis de lo que necesitamos. Tendríamos que crearnos, pues, un algoritmo que expresara de alguna manera lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a ir al PSINT y voy a utilizar este. Entonces, pensar un poco. ¿Cómo se describe una circunferencia? Pues a partir de un dato que es el radio, ¿no? Pues bien, yo voy a decir que voy a tener un radio R que va a ser un número real. El radio va a medir 3,5 centímetros o 8,29 metros. Va a ser un número real. Vale. Y yo voy a calcular la superficie y la longitud de esa circunferencia. ¿De acuerdo? Bien. La superficie y la longitud se calculan según una fórmula. Voy a poner dato radio. Esa fórmula la conoce todo el mundo, como se supone que la habéis conocido. Entonces, superficie y longitud. Vale. Entonces, la fórmula de la longitud de una circunferencia es 2 veces por pi por el radio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo multiplico 2 por pi, que es un número real, mejor dicho, irracional, por r, que es un número real, se me va a dar un número real. Por lo tanto, para mí, la superficie y la longitud tienen que ser reales, ¿de acuerdo? Vale. Bien, voy a leer el dato longitud, perdón, radio, igual que antes. Y voy a calcular la superficie. ¿Cómo se calcula la superficie de una circunferencia? Pues hay una fórmula que dice que es pi por el radio por el radio. Pero claro, no sabemos lo que es pi, ¿vale? Yo lo estoy colocando ahí, pero de momento no sabemos lo que es. Vale. Vamos a la longitud. La longitud de una circunferencia se calcula multiplicando 2 veces pi por el radio. ¿Vale? Y después le vamos a decir que la superficie es superficie y que la longitud, perdonad que vaya rápido, pero es que la longitud es... Vale. Aquí me da un error, porque me da un error. No sé por qué me está dando una palabra. Así lo toma. Voy a escribirlo. Ah, vale, porque no puedo utilizar esa misma palabra. Vale, lo llamo longi. Vale, longi. Voy a llamar longi, ¿de acuerdo? Vale. Bien. ¿Está claro el algoritmo? Creo que no hay que explicar mucho, ¿no? Fijaos que aquí lo he puesto entre líneas, pero lo puedo colocar todo en una línea, pero no lo toco, lo dejo así. Voy a leer el radio y a partir del radio calculo la superficie, calculo la longitud, muestro la superficie, muestro la longitud. ¿Vale? Una cosa, en este ejemplo, pi sí que es un número que conocemos todos, claro, pero no hay que definir de dónde toma pi en este caso. Efectivamente, deberíamos poner aquí que pi tiene un determinado valor, pero fíjate que no me da error. ¿Por qué? Porque él ya sabe lo que es pi, ¿vale? Vale. Ahora después lo vamos a ver en el programa, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo haríamos para, digamos, ejecutar, llevarnos esto a Java? Podemos crearnos un segundo proyecto, si queréis, no hay ningún problema. Un proyecto, que lo voy a llamar proyecto círculo, circunferencia, como queráis. Circunferencia. Vale, aquí es de circunferencia.
No hay por qué cambiarle el nombre, ¿de acuerdo? Pero bueno. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues yo particularmente me gusta poner, ya sabéis, las llaves a la misma altura, ¿de acuerdo? Esto lo quito porque no me hace falta y voy a empezar. Fijaos, podría incluso copiarme código, llevármelo de un proyecto a otro, puedo copiar, llevármelo aquí y ya he avanzado bastante, estoy mecanizando bastante lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué necesito de escribir? El radio y la longitud, ¿no? Longitud. Vale, ya tengo ahí escrito las variables que voy a utilizar. Lógicamente me empieza a dar errores. ¿Por qué? Porque yo antes había declarado la variable A, la he borrado y la estoy utilizando. Entonces pues, me está diciendo, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Entendéis? ¿Vale? Voy a decir que el radio va a ser 5,5. La variable B no me hace falta. Calculo la superficie como que, como pi por R por R, ¿no? Vale, y ahí me va a dar un error. Ahora veremos lo que está pasando. Longitud sería 2 por pi por R. Vale. Y después mostraría la superficie y la longitud. Con lo cual yo ya tengo esto más o menos montado, el programa ya lo tengo montado, lo voy a guardar. Pero aquí tengo un problema. Y es que fijaos que a diferencia de aquí, como ha dicho vuestro compañero, pi no me da error porque se supone que ya lo conoce. Pero es que aquí en Java él me dice, vale, ¿y qué es pi? Porque yo no sé lo que es pi. Si yo acerco aquí el punto, me dice, oye, yo no sé qué vale pi. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos suponiendo que pi, que el entorno conoce a pi, pero pi no lo conoce. Entonces, para nosotros pi tiene que ser otra variable. Como pi almacena un valor con decimales, también tiene que ser real. ¿De acuerdo? Yo declaro pi, perfecto, pero si os fijáis me sigue dando un error. ¿Por qué? Porque dice que no tiene un valor inicial. Claro, si yo no le proporciono ese valor a pi, pues cuando vaya a hacer este cálculo, pues a ver qué es lo que va a sustituir, ¿de acuerdo? Entonces yo se lo tengo que dar. Pues yo le voy a dar el valor pi igual a ¿qué? A 3.1416. Perfecto. Pues ya tengo creado aquí. Juan Pedro, perdón, sí. ¿Pi lo podrías poner al lado de longitud con otra coma? ¿Dónde? A ver, no. Arriba, encima de los valores. Claro, lo puedo poner aquí. Sí, perfectamente. O sea, yo podría quitar esto y poner ahí. Claro. Pero es que lo quiero dejar aparte, ¿vale? Para que veáis que tiene un tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque pi es una variable, está declarado como una variable, pero ¿y si yo le pongo aquí 9,1416? ¿Eso conceptualmente está bien? No, no está bien. Pi no es una variable, es una constante. Entonces, ¿cómo se declara una constante en Java? Lo que estoy comentando está ahí. Pues se hace exactamente igual que una variable, pero se le antepone una palabra que se llama final. ¿De acuerdo? Entonces, le digo que pi va a ser un valor real constante. Claro, esto, la asignación la puedo hacer aquí o bien la puedo hacer en la propia declaración, aquí, en la propia declaración de la constante, ¿de acuerdo? Aquí estoy diciendo declaración de constante y asignación, ¿de acuerdo? Entonces, si yo intentara cambiarle aquí el valor de pi, me dijera, no, ahora pi va a ser eso, me daría un error. ¿Por qué? Fijaos que está bien escrito. Léxica y sintácticamente es correcto, pero semánticamente no. ¿Por qué no es correcto? Porque he dicho que pi es una constante que ya tiene un valor y estoy intentando cambiarlo. Entonces estoy contradiciéndome a mí mismo, ¿entendéis? ¿Vale? Eso es un error semántico. Entonces yo puedo hacer eso. Puedo declarar una constante. Perfecto. Y esto va a funcionar perfectamente. No va a haber ningún problema. Cuando yo lo ejecute, pues nada. Pues va a hacer el cálculo, lo que proceda, lo que sea. ¿De acuerdo? La superficie es tantos metros cuadrados y el perímetro es tanto. Lo que sea. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Vale? Una pregunta. ¿Las constantes por buenas prácticas no suelen declararse en mayúsculas? Por ejemplo, eso es una nomenclatura, es una buena aclaración. Se puede colocar en mayúscula. Lo que pasa es que fíjate que como es sensible a la mayúscula y minúscula, me toca ¿qué? Cambiarlo en todo. Cambiarlo en todos los sitios, ¿vale? Vale. Si queréis lo hacemos así. De hecho, se debe hacer así, como dice vuestro compañero. Las constantes deben ir en mayúscula, ¿vale? Pero claro, esto tiene otro problema y es el siguiente.
yo tengo claro que pi es una constante y ya no le puedo cambiar el valor. Pero ¿y si me equivoco aquí en el valor inicial? ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que estoy tratando de utilizar algo que es universal, que está claro, de manera errónea. Entonces, Java dispone de una constante para reflejar el valor de pi. Ahora veremos cómo se hace eso, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo habéis entendido más o menos, digamos, la dinámica está clara, lo que estamos haciendo. Vale. Y sí, otra cosa, perdona, cuando pones declaración de constante y asignación, ¿es lo mismo que decir instanciar? Efectivamente, instanciar es darle un valor, crear una variable y darle un valor. Lo que pasa es que instanciar es una palabra que se utiliza en la parte de orientación objeto. Eso viene a partir de enero nos meteremos con ese rollo, ¿vale? Vale. Una cosa, mirad, a la hora de escribir este chorizo, si os habéis dado cuenta, yo lo he abreviado, no sé si os habéis dado cuenta que he puesto algo y ha salido directamente. ¿Eso qué es? Eso es un atajo de teclado, porque es muy fácil equivocarse a la hora de escribir. Entonces, ¿qué podéis hacer? Pues mirad, aquí tenéis, perdón, aquí tenéis, dentro del material tenéis lo que son los atajos de teclado para Nepies. ¿Y eso qué son? Pues son abreviaturas, juegos de teclas que nos permiten, digamos, economizar a la hora de escribir el código. Entonces, si os fijáis aquí, a la hora de escribir, grande, a la hora de escribir el system out println, que es por aquí pone south, ¿lo veis? Entonces, el south sustituye a eso. Es una abreviatura. Entonces, cuando yo quiero poner un system out println, ¿yo qué hago? Pongo un south. Y no ocurre nada, ¿no? De hecho, aquí me da un error porque te oye, ¿qué es south? Yo no sé lo que estás poniendo. Pero si le doy al tabulador, automáticamente ya me coloca digamos, me desarrolla el contenido asociado con esa abreviatura. Entonces, eso es muy cómodo a la hora de trabajar. Ya lo veréis que con la práctica, pues, a escribirlo todo, pues es muy fácil equivocarse. Pues con con 10 abreviaturas vais a ganar mucho a la hora de economizar el código, ¿vale? Vamos a hacer otro ejercicio y con esto ya acabamos. Vamos a seguir con este mismo ejercicio. Fijaos una cosa. Sabéis que la fórmula de la superficie es pi por el radio al cuadrado. Claro, el radio al cuadrado es el radio por el radio, está claro. Pero imaginar que fuera el radio a la octava potencia. Sería R por R por R. Yo podría, si la fórmula fuera esta, bueno, pues, menudo chorizo, ¿no? O sea, una R por otra R por otra R. Eso sería un galimatías. ¿Cómo podemos economizar a la hora de escribir? Pues mirad, Java dispone de una librería que incluye las funciones matemáticas. Entonces, esa librería se llama Math, M-A-T-H. Lo pongo aquí entre comentarios. Math. ¿Vale? La primera en mayúscula. Entonces, yo puedo utilizar esa librería sin ningún problema. Es decir, cuando quiero calcular una raíz cuadrada, cuando quiero calcular una potencia, cuando quiero hacer un cálculo complejo que requiera funciones matemáticas, pues están ahí. ¿Vale? Pues, ¿cómo puedo utilizar yo esto? Pues lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo colocaría la fórmula exactamente igual. Igual a pi por... Y entonces, a mí me gustaría calcular r al cuadrado. Pues bien, voy a poner math. Math, punto. Y si os fijáis, al poner math, punto, se me despliegan todos los métodos asociados con la clase math. Y aquí, como dice vuestro compañero, tenéis algo. Fijaos que algunos elementos tienen un icono de color rojo y otros azul, con diferentes formas, etc. Esos son constantes, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de escribir pi y darle un valor que yo me cree una constante, yo lo que puedo hacer es llamar a, venga, lo voy a poner aquí, superficie igual a math.pi. Y si os fijáis, pi es una constante que me devuelve ¿qué? Un número como un double, un decimal, un real. Un real, ¿de acuerdo? Es decir, la parte derecha, esto es el formato que tiene el método y esto es lo que me devuelve. Pues bien, eso sería lo mismo R por R. Esto y esto hacen lo mismo, pero hay una diferencia. Este pi es una constante que yo me he declarado, mientras que este pi es el valor de pi de Java. Es decir, porque yo aquí puedo poner un 8 y esto va a funcionar, pero es erróneo.
mientras que aquí nunca va a tomar el 8, ¿de acuerdo? Entonces, yo esto lo haría de esta manera. En lugar de poner, esto lo quito, o lo pongo entre comentarios, yo lo haría así. Calcularía la superficie en lugar de con la constante que yo me he declarado, haciendo uso de la constante de la librería math, bueno, eso es una clase, pero bueno, más adelante. Eso. ¿Queda claro? ¿Vale? Bien. ¿Y cómo calculo una potencia? Pues en lugar de poner eso, yo podría poner math, punto, y aquí se despliegan los métodos asociados con la clase math. Pues bien, tenemos un método que se llama POW. POW, aquí viene la explicación en la ayuda, me dice que me devuelve el valor del primer argumento elevado al segundo argumento. Entonces, si os fijáis, POW tiene dos argumentos, el primero que se llama A y el segundo que se llama B. ¿De qué tipo son el argumento A y el argumento B? ¿De qué tipo son? Decidme. Reales, ¿no? Reales. ¿Y POW qué me va a devolver? Decidme, ¿un número cómo? Real. También. Real. ¿Vale? Fijaos que dentro de los valores que devuelven las funciones matemáticas hay de diverso tipo. Tenemos el entero, el INT, pero que también tenemos el long. El long no sabemos lo que es. Tenemos el double, que lo conocemos. El in, el long, el double, el float, que no lo conocemos. Bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Entonces yo lo que podría hacer es lo siguiente. Poner aquí math, POW, y como primer parámetro pondría R, y como segundo parámetro, ¿qué es el exponente que pondría? Un 2. Y haría la misma función. Elevaría R al cuadrado, es decir, multiplicaría R por R. Claro, para poner una operación de R por R, pues no me hace mucha falta. No debería poner esto, con R por R sería suficiente, pero imaginad que fuera R elevado a 10. ¿Yo qué tendría que hacer? En lugar de poner R por R por R, punto suspensivo, pongo R10 y asunto resuelto. ¿Queda claro? Entonces, la clase math forma parte de una librería que es común en todos los lenguajes de programación, Java también, que nos permite pues, utilizar funciones matemáticas. Cuando yo esto lo ejecute, va a funcionar exactamente igual. Me va a dar el mismo resultado que yo he utilizado antes. El mismo, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces ya sabéis cómo podemos declarar constantes. También sabemos cómo podemos utilizar las constantes matemáticas, el número pi, el número e, toda la vida. Y veremos más adelante cómo podemos utilizar las funciones matemáticas. Entonces, yo creo que con esto es suficiente por hoy. Habéis tenido ya bastante recorrido. Entonces, trabajo para la próxima semana. Miraros el tema 2, aparte de lo que hemos visto hoy básicamente. Miraos también el ejemplo. Acabar la tarea a quien no lo haya acabado y os voy a activar la segunda tarea. La segunda tarea consiste en lo siguiente. Aquí os he subido en los ejercicios, pone ejercicios pseudocódigo. Si lo veis, hay un montón de ejercicios del tema 2, tropecientos mil, y van organizados, hay muchísimos, van organizados por categorías. Entonces, la primera categoría son los ejercicios secuenciales, que es lo que estamos viendo, es decir, cuando las instrucciones se van ejecutando de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Vale. Entonces, la primera tarea consiste en hacer esos 8 ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vais a hacer? Vais a crearos un proyecto para cada ejercicio, igual que he hecho yo, lo mismo. Y vais a colocar en pseudocódigo, comentado por los comentarios, el análisis que habéis hecho de cada algoritmo en el propio programa, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Vale. ¿Eso en NetBeans? Eso lo vais a hacer en NetBeans. Y en vale. Igual que he hecho yo, o sea, lo mismo que tengo yo aquí, que he metido, bueno, en este de aquí, que he metido el pseudocódigo comentado, ¿lo veis? Que está aquí comentado. Vale. Igual. Lógicamente el programa también está hecho, ¿de acuerdo? Entonces, eso vais a tener varias semanas para hacerlo. Preguntar todo lo que no entendáis, porque es que esto es como una bola de nieve. ¿Puedes poner, perdona, Juan Pedro, ¿puedes poner el último ejemplo de la circunferencia que lo termine de copiar? Así. De todas maneras, esto se está grabando, porque tenéis acceso, ¿vale? ¿Queda claro? Bueno, pues lo dicho, si os parece bien, finiquitamos la parte... Una pregunta, ¿con qué atajo ponías todo en comentarios? Que no me acuerdo. Si yo quiero comentarlo todo, sí. Tengo ese botón, ¿sabes? Comment. Ah, vale, verdad, arriba.
Vale. Entonces, como estaba diciendo, finiquitamos la clase de hoy, os emplazo al próximo día. Tenéis que trabajar en casa porque esto, la programación, igual que os digo, ahora veremos digitalización, que eso es muy fácil, esto no. O sea, esto hay que es un proceso de razonamiento, hay que entender, y la programación se aprende programando. No hay maritas mágicas, aquí no hay soluciones maravillosas, ¿de acuerdo? Cierro el vídeo, ¿de acuerdo? Y nos ponemos con... Voy a cerrar el vídeo, ¿es aquí? Sí. Y nos ponemos con la parte de digitalización, ¿de acuerdo? Vale. Nos vemos el próximo día. Saludos.